Este no es un canal cualquiera. Aquí las historias se cuentan en voz baja porque en la oscuridad nunca estamos solos. Cada relato es una puerta a lo desconocido, a lugares donde el miedo se queda incluso después de terminar la historia. Si sientes ese escalofrío, apoya con un like y suscríbete. Hay algo que siempre me ha parecido extraño sobre las personas que dicen no creer en nada. Esas que se ríen cuando alguien cuenta algo que no pueden explicar, que dicen que todo tiene una razón lógica, que la ciencia lo explica todo. Yo era una de esas personas, hasta que trabajé en el cementerio municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. Ahora sé que hay cosas que existen más allá de lo que queremos aceptar. Y lo peor no es que existan. Lo peor es darte cuenta de que siempre han estado ahí, esperando a que las mires de frente. Cuando eso pasa, cuando finalmente ves lo que no deberías ver, ya es demasiado tarde, porque ellos también te ven a ti. Y créeme, hay cosas que una vez que te encuentran, jamás te sueltan. Me llamo Roberto Méndez García. Tengo 32 años y vivo en San Miguel de Allende desde que nací. Nunca pensé que terminaría trabajando de vigilante nocturno en el cementerio de la Aurora. Pero cuando tienes 2 hijos pequeños, una esposa y las cuentas apilándose en la mesa de la cocina, no puedes darte el lujo de rechazar un trabajo solo porque te da un poco de miedo la oscuridad. El puesto era sencillo, eso me dijeron. Cuidar que nadie entrara a robar las cosas de las tumbas, hacer rondas cada 2 horas, reportar cualquier cosa extraña. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes. El sueldo no era malo, mejor que el que ganaba en la construcción, y podía estar con mi familia durante el día. Parecía perfecto. Mi primer día fue un lunes de septiembre. Llegué media hora antes para que don Esteban, el vigilante que salía, me enseñara dónde estaba todo. Era un hombre mayor, delgado, con el pelo completamente blanco y unas ojeras tan marcadas que parecía que no dormía desde hacía años. Me mostró la caseta de vigilancia, una construcción pequeña de cemento junto a la entrada principal, con una silla vieja, un escritorio de metal, un teléfono antiguo y un termo para el café. Aquí está la linterna, me dijo entregándome una lámpara pesada de metal. Las pilas están nuevas, nunca, pero nunca dejes que se apague. Siempre ten pilas de repuesto en el cajón. Asentí, pensando que era una recomendación normal. Los cementerios son oscuros, obvio que necesitaba buena luz. Vas a hacer 3 rondas, continuó don Esteban. Una a las 12, otra a las 2 y la última a las 4. No más. No hagas rondas extra, no te quedes afuera más tiempo del necesario, y cuando estés en la caseta, mantén la puerta cerrada. Entendido, dije. ¿Algo más que deba saber? Don Esteban me miró de una forma extraña, como si estuviera decidiendo si decirme algo o no. Finalmente suspiró. Si escuchas cosas raras, no hagas caso. Si ves algo que no te cuadra, ignóralo. Haz tu trabajo y ya. No te metas en lo que no te importa. Me pareció una forma rara de decirlo, pero pensé que tal vez había tenido problemas con gente tratando de entrar o algo así. Le dije que no se preocupara, que yo solo quería hacer mi trabajo tranquilo. Eso espero, murmuró, y se fue caminando rápido hacia la salida como si tuviera prisa por irse. Me quedé solo. El cementerio era más grande de lo que pensaba. Se extendía por varias hectáreas, con secciones antiguas llenas de tumbas de cantera y mármol, y zonas nuevas con gavetas más modernas. Había árboles viejos, cipreses altos que se movían con el viento nocturno, y pasillos de tierra entre las filas de lugares de descanso. Las lámparas del alumbrado público apenas iluminaban los caminos principales, dejando la mayor parte del lugar en sombras profundas. La primera hora pasó sin problemas. Me quedé en la caseta revisando el teléfono, tomando café. Hacía frío, más de lo normal para septiembre. Podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles, el sonido de los perros ladrando a lo lejos en el pueblo, algún carro pasando por la carretera cercana. Nada fuera de lo común. A las 12 en punto, tomé la linterna y salí a hacer mi primera ronda. El aire estaba helado y olía a tierra húmeda y flores marchitas. Caminé por el pasillo principal, alumbrando a los lados,
revisando que todo estuviera en orden. Las tumbas se veían diferentes de noche. Durante el día un cementerio es solo un lugar triste. De noche, se siente distinto. Se siente como si estuviera siendo observado desde todos los ángulos. Sacudí la cabeza. No seas tonto, Roberto, me dije a mí mismo. Son solo tumbas, piedras y nombres, nada más. Seguí caminando, revisando las secciones una por una. Todo estaba tranquilo. Llegué hasta el fondo, donde estaban las tumbas más antiguas, algunas de hace más de 100 años. Muchas estaban descuidadas, con las inscripciones borradas por el tiempo, las cruces de hierro oxidadas y torcidas. Había una en particular que me llamó la atención. Era más grande que las demás, un monumento de cantera gris con la figura de un ángel encima. Pero el ángel estaba raro. Tenía la cabeza volteada hacia atrás, mirando por encima del hombro, con una expresión que no sabría describir. No era paz ni tristeza, era algo más, algo que me hizo sentir incómodo. Me alejé de ahí y terminé la ronda. Regresé a la caseta, cerré la puerta con seguro como me había dicho don Esteban, y me encenbí de nuevo. Miré el reloj. Las 12:20. Todavía faltaban casi 2 horas para la siguiente ronda. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un golpe, suave, casi delicado, como si alguien tocara la puerta de la caseta con los nudillos. Toc, toc, toc. Me quedé quieto con el café a medio camino de mi boca. Esperé. Silencio. Tal vez había sido el viento moviendo algo. Una rama contra la puerta. Eso tenía sentido. Pero entonces volvió a pasar. Toc, toc, toc. Más fuerte esta vez, más insistente. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. Tenía una ventanita pequeña con vidrio sucio. Me asomé, pero no vi a nadie. El pasillo frente a la caseta estaba vacío, iluminado apenas por la lámpara del poste más cercano. ¿Hay alguien ahí?, pregunté sintiendo mi voz más débil de lo que hubiera querido. Nada, solo el viento. Esperé un minuto más, pero no pasó nada. Regresé a la silla, pero ya no pude relajarme. Mantuve los ojos fijos en la puerta, la linterna en mi mano, esperando. Los minutos pasaban lentos, muy lentos. El reloj parecía haberse detenido. A la 1:30, cuando ya empezaba a convencerme de que había sido mi imaginación, escuché algo distinto. Pasos, lentos, arrastrándose por el pasillo de afuera. El sonido era claro. Alguien estaba caminando frente a la caseta, de izquierda a derecha, despacio, como si no tuviera prisa. Me levanté de golpe, agarré la linterna y me acerqué de nuevo a la ventana. Esta vez me aseguré de mirar bien, de revisar cada rincón visible. No había nadie. Los pasos continuaron por unos segundos más y luego se detuvieron. Silencio otra vez. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Alguien está jugando conmigo, pensé. Tal vez era una prueba, algo que hacían con los vigilantes nuevos para asustarlos. O tal vez había alguien afuera, alguien real, tratando de entrar. Abrí la puerta de golpe, apuntando con la linterna hacia todos lados. «Oye, si hay alguien ahí, más te vale que te vayas o llamo a la policía». Mi voz sonó fuerte en el silencio de la noche, pero no hubo respuesta. Alumbré el pasillo completo, los árboles cercanos, las primeras filas de tumbas. Nada. Absolutamente nada. Regresé a la caseta, cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y me senté. Mi corazón latía rápido. «Tranquilo, Roberto, son tus nervios. Primer día, es normal estar nervioso». Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que algo no estaba bien. El resto de la noche hasta las 2 de la mañana lo pasé en silencio, tratando de calmarme. Tomé más café de lo normal, tanto que empecé a sentir las manos temblorosas. No sabía si era por la cafeína o por los nervios. Probablemente ambas cosas. Cuando el reloj marcó las 2, salí a hacer la segunda ronda. Esta vez llevaba la linterna encendida desde antes de abrir la puerta, apuntando hacia adelante como si fuera un arma. El frío había aumentado. Podía ver mi aliento formando nubes blancas cada vez que respiraba. Caminé más rápido que en la primera ronda, queriendo terminar pronto. Revisé las secciones de siempre, alumbrando las tumbas, los pasillos, detrás de los árboles. Todo parecía estar en orden, pero había algo diferente en el ambiente.
Una sensación de pesadez, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Llegué a la zona de las tumbas antiguas, donde estaba ese monumento con el ángel raro. No quería acercarme, pero era parte de mi ronda. Tenía que revisarlo. Mientras caminaba hacia allá, noté algo extraño. Había flores frescas frente a la tumba. Flores que estoy seguro que no estaban ahí hace 2 horas. Me acerqué despacio, alumbrando bien. Eran rosas rojas, 6 de ellas, colocadas en un ramo perfecto. Las pétalos todavía tenían gotas de agua, como si alguien acabara de ponerlas ahí. Miré alrededor, buscando a quien las hubiera dejado, pero el cementerio estaba completamente vacío. Alguien entró, pensé. Alguien saltó la barda y dejó estas flores. Pero eso no tenía sentido. Yo había estado en la caseta todo el tiempo. Para llegar hasta aquí, cualquier persona tendría que pasar frente a mi puesto. No había otra entrada. La barda era alta, de 3 metros, con alambre de púas arriba. Nadie podría haberla saltado sin hacer ruido. Me agaché para tocar las flores, solo para confirmar que eran reales. En cuanto mis dedos rozaron los pétalos, sentí algo que me recorrió todo el cuerpo. Un escalofrío tan fuerte que casi me hace caer. Y entonces lo vi. El ángel de piedra me estaba mirando. No, eso no es correcto. El ángel siempre había estado mirando hacia atrás por encima del hombro. Eso había visto en mi primera ronda. Pero ahora su cabeza estaba volteada hacia el frente. Hacia mí. Me quedé paralizado, con la mano todavía extendida hacia las flores. La luz de mi linterna temblaba porque mi mano temblaba. Tenía que ser un error. La oscuridad me estaba jugando una mala pasada. Las sombras pueden hacer que las cosas se vean diferentes, pero no. Yo sabía lo que había visto antes, y esto era distinto. Di un paso hacia atrás, luego otro. No podía quitarle los ojos de encima a esa estatua. Su rostro de piedra parecía diferente también. La expresión que antes no podía describir, ahora la entendía perfectamente. Era advertencia, o tal vez amenaza. Me di la vuelta y caminé rápido de regreso a la caseta. No corrí porque algo dentro de mí decía que no debía correr, que eso sería peor. Pero cada paso que daba sentía que algo venía detrás de mí. No me atrevía a voltear. No quería saber si había algo ahí. Cuando llegué a la caseta, entré de golpe y cerré la puerta con seguro. Me apoyé contra ella, respirando agitado, tratando de calmarme. Estás viendo cosas, Roberto. El cansancio, la oscuridad, tu imaginación. Eso es todo. Pero entonces escuché la voz. Era una voz de mujer, suave, casi como un susurro, pero lo suficientemente clara como para entender lo que decía. Roberto. Venía de afuera, de algún lugar entre las tumbas. Roberto, ¿me escuchas? Sentí como todo mi cuerpo se ponía rígido. Nadie sabía mi nombre aquí. Era mi primer día. ¿Cómo podía alguien saber cómo me llamaba? Roberto, necesito ayuda, por favor. La voz sonaba triste, desesperada, como si alguien realmente estuviera en problemas. Mi primer instinto fue abrir la puerta, salir a buscar a esa persona. Pero entonces recordé las palabras de don Esteban. Si escuchas cosas raras, no hagas caso. Si ves algo que no te cuadra, ignóralo. Me alejé de la puerta y me senté en la silla, tratando de no hacer ruido. Puse las manos sobre mis oídos, pero aún así podía escuchar la voz. Roberto, por favor, tengo frío, está muy oscuro aquí, ayúdame. Cerré los ojos con fuerza. No es real, no es real, no es real. Repetía en mi mente como un mantra. La voz continuó por lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, llamándome, suplicándome, a veces llorando. Y lo peor es que sonaba tan real, tan humana, que una parte de mí seguía queriendo salir a ayudar. Finalmente el silencio regresó. Abrí los ojos despacio y miré el reloj. Las 3:15. Todavía faltaba mucho para que amaneciera. Me quedé en la caseta sin moverme, esperando a que llegaran las 4 para hacer la última ronda. Pero cuando llegó la hora, no quise salir. No podía. Cada vez que miraba hacia la puerta, cada vez que pensaba en volver a caminar entre esas tumbas en la oscuridad, algo en mi interior se negaba. Solo esta vez, me dije.
Mañana será diferente, solo estoy cansado. Pero no salí. Me quedé sentado en esa silla, mirando el reloj avanzar lento hasta que finalmente, como un regalo del cielo, empezó a aclarar. Los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse por la ventana sucia de la caseta alrededor de las 5:30. Nunca había estado tan feliz de ver el amanecer. A las 6 en punto llegó mi reemplazo, un señor gordo llamado Ramiro que trabajaba el turno de día. Le dije que todo había estado tranquilo, que no había pasado nada. Él asintió sin mucho interés y se quedó en la caseta mientras yo salía corriendo prácticamente hacia mi carro. Manejé a casa con las manos apretadas en el volante, tratando de procesar lo que había vivido. Tal vez había sido mi imaginación, tal vez el estrés, el nuevo trabajo, el cansancio. Todos esos factores juntos pueden hacer que una persona vea y escuche cosas que no están ahí. Cuando llegué a casa, mi esposa Claudia ya estaba despierta, preparando el desayuno para los niños. ¿Cómo te fue en tu primer día?, me preguntó con una sonrisa. Bien, mentí. Tranquilo, aburrido incluso. Qué bueno, mi amor, ven, desayuna algo antes de dormir. Comí sin mucho apetito y me fui a la cama. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía ese ángel de piedra mirándome. Escuchaba esa voz llamándome. Sentía ese frío que no era normal. Ese frío que venía de adentro, de algún lugar profundo que no debería existir. Pasé todo el día dando vueltas en la cama, durmiendo a ratos, despertándome sobresaltado. Claudia me preguntó varias veces si me sentía bien, y yo le decía que sí, que solo necesitaba acostumbrarme al nuevo horario. Cuando llegó la noche y tuve que prepararme para ir de nuevo al cementerio, sentí un nudo en el estómago. Parte de mí quería renunciar ahí mismo, decirle a Claudia que no podía hacer ese trabajo, pero luego pensé en las cuentas, en los niños, en que necesitábamos el dinero, y además, ¿qué le iba a decir? ¿Que había escuchado voces? ¿Que una estatua se había movido? Sonaba ridículo incluso en mi propia mente. Fue tu imaginación, me repetí mientras manejaba de regreso al cementerio. Hoy va a ser diferente. Vas a hacer tus rondas como se debe y todo va a estar bien. Pero cuando llegué y vi la entrada del cementerio, con sus rejas negras y sus lámparas pálidas apenas iluminando los primeros pasillos, supe que nada iba a estar bien. Don Esteban estaba esperándome en la caseta como el día anterior, pero esta vez me miró diferente. Había algo en sus ojos, una mezcla de lástima y resignación. «Regresaste», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondí. «Es mi trabajo». Él asintió despacio. «La mayoría no regresa después de la primera noche». Me quedé mirándolo esperando que dijera algo más, que me explicara. Pero solo tomó su chamarra y caminó hacia la salida. «Don Esteban», lo llamé antes de que se fuera. «¿Qué es este lugar realmente?» Se detuvo sin voltear a verme. «Es un cementerio, Roberto. Un lugar donde la gente deja a sus seres queridos para que descansen en paz. Pero a veces, algunos no quieren descansar. Y a veces, este lugar no los deja irse». «¿Qué quiere decir con eso?» Finalmente volteó. Su rostro se veía más viejo bajo la luz amarillenta de la lámpara. «Significa que tu trabajo no es solo cuidar que nadie entre, también es asegurarte de que nada salga». Se fue sin decir más, dejándome solo con esas palabras que no terminaba de entender, pero que me llenaban de un miedo que nunca había sentido antes. Esa segunda noche fue peor, mucho peor. A las 11:30, antes incluso de mi primera ronda, empezaron los golpes en la puerta. Esta vez no eran suaves, eran fuertes, desesperados, como si alguien quisiera derribarla. Mantuve la puerta cerrada con seguro, apretando la linterna entre mis manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los golpes duraron 20 minutos. Luego pararon de golpe, y el silencio que siguió fue peor que el ruido. Cuando salí a las 12 para hacer mi ronda, las flores frente a la tumba del ángel ya no eran 6. Ahora había docenas de ellas, formando un círculo perfecto alrededor del monumento. Y en el centro de ese círculo, escrito con pétalos rojos sobre la tierra, estaba mi nombre completo, Roberto Méndez García. Sentí que las piernas se me doblaban. Nadie sabía mi apellido completo aquí. Nadie.
Lo único que había dado cuando solicité el trabajo fue mi nombre de pila para la placa de identificación. Esta vez sí corrí de regreso a la caseta. Ya no me importaba lo que fuera a pasar. Entré y cerré la puerta con tanta fuerza que el vidrio de la ventana tembló. Me senté en la silla, respirando agitado, y fue entonces cuando vi el teléfono antiguo sobre el escritorio. Estaba sonando. No había sonado en ningún momento de mis 2 noches ahí. El timbre era viejo, metálico, como los teléfonos de hace 50 años. Ring, 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 ring. No quería contestar. Cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Pero el sonido no paraba. Seguía y seguía, perforándome los oídos, lastimándome por dentro. Con la mano temblando, levanté el auricular y me lo llevé al oído. «¿Hola?», susurré. Al principio solo hubo estática. Luego, a través de ese ruido blanco, empecé a escuchar voces. Muchas voces. Hombres, mujeres, niños, todos hablando al mismo tiempo, algunos llorando, otros gritando, otros simplemente repitiendo nombres una y otra vez. Era un coro de desesperación tan abrumador que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Pero incluso alejado, podía escuchar una voz que se elevaba por encima de todas las demás. Era la misma voz de mujer de la noche anterior. «Roberto, no debiste venir aquí. Ahora ya te vieron, ahora ya saben quién eres». «¿Quiénes?», pregunté sin pensar, acercando de nuevo el teléfono. «¿Quién eres tú? Los que esperan. Los que no se fueron cuando debían, y ahora tú tampoco vas a poder irte». La línea se cortó con un clic seco. Colgué el teléfono con las manos temblando tanto que casi lo tiro. Miré el reloj. Apenas era la 1 de la mañana. Faltaban 5 horas para el amanecer. 5 horas que sentí como una eternidad imposible de sobrevivir. No hice las rondas de las 2 ni de las 4. Me quedé encerrado en esa caseta, con la linterna encendida apuntando hacia la puerta, esperando. Las voces de afuera no pararon en toda la noche. A veces eran súplicas, a veces amenazas, a veces simplemente mi nombre repetido una y otra vez en diferentes tonos. Alrededor de las 4:30 escuché pasos diferentes. No eran los pasos que se arrastraban de la primera noche. Estos eran firmes, múltiples, como si varias personas caminaran en formación. Se acercaban a la caseta desde todas direcciones. Me asomé apenas por la ventana sucia, y lo que vi me hizo retroceder de inmediato. Había figuras ahí afuera. No podía verles bien las caras por la oscuridad, pero podía distinguir sus siluetas. Eran 5, tal vez 6, todas paradas en semicírculo frente a la caseta, quietas, solo mirando hacia donde yo estaba. «Esto no es real», me repetía una y otra vez acurrucado en la esquina más alejada de la puerta. Nada de esto es real, pero lo era. En el fondo lo sabía. Todo era tan real como el frío que me calaba los huesos, como el miedo que me oprimía el pecho hasta hacerme difícil respirar. Las figuras se quedaron ahí hasta que empezó a amanecer. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el cementerio, simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Pero yo sabía que habían estado, y sabía que volverían. Cuando Ramiro llegó a las 6, me encontró sentado en el suelo de la caseta abrazando mis rodillas. Me miró con algo parecido a la compasión. «Ya te tocó, ¿verdad?», dijo. Solo pude asentir. Le pasa a todos los que trabajan de noche aquí. Algunos aguantan más que otros. Don Esteban lleva 10 años. Yo lo intenté una vez y no duré ni 3 noches. Por eso trabajo de día ahora. «¿Por qué no se lo dicen a la gente antes de que acepte el trabajo?», pregunté con voz ronca. Ramiro se encogió de hombros. «Porque nadie lo creería, y porque siempre necesitan a alguien ahí de noche. Alguien tiene que hacerlo. ¿Qué pasa si renuncio?». Su expresión se volvió seria. «Puedes intentarlo, pero ellos ya saben quién eres. Ya te marcaron. Ahora eres parte de esto». No entendí qué quiso decir con eso hasta que llegué a casa. Claudia gritó cuando me vio. Los niños se echaron a llorar. Me obligó a verme en el espejo y entonces lo vi. Tenía una marca en el cuello. Era del tamaño de una mano, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza, pero la piel no estaba roja ni lastimada. Era diferente. La marca era de un color gris pálido, como ceniza, y estaba fría al tacto, muy fría. Traté de lavármela, pero no se quitaba.
Era parte de mi piel ahora. Esa tarde llamé a la oficina del cementerio para renunciar. La secretaria me dijo que lo entendía, que pasaba seguido. Pero cuando colgué el teléfono, empecé a sentirme mal. Un dolor de cabeza insoportable, náuseas, fiebre. Claudia quiso llevarme al hospital, pero le dije que solo necesitaba descansar. Pero no mejoré. Cada hora que pasaba me sentía peor. Y lo más extraño era que la marca en mi cuello se extendía. Poco a poco, esas líneas grises empezaron a subir por mi mandíbula, a bajar por mi pecho, como si algo estuviera creciendo dentro de mí, algo frío y oscuro. Al tercer día de no ir al cementerio, cuando la marca ya había cubierto la mitad de mi cuerpo y apenas podía levantarme de la cama, recibí una llamada de don Esteban. «Tienes que regresar, Roberto», me dijo con voz cansada. «Es la única forma de detenerlo». «¿Detener qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Ellos no te van a soltar. Mientras estés aquí afuera van a seguir jalándote. Te van a seguir llamando. Y eventualmente vas a tener que ir. Todos tenemos que ir. La única diferencia es si vas por tu propia voluntad o si esperas a que te lleven». «No voy a volver», dije, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. «Entonces vas a terminar como los demás que trataron de huir, en una cama, consumiéndote lentamente, mientras esa cosa que te marcó se alimenta de ti hasta que no quede nada. He visto pasar a 5 vigilantes antes que tú, Roberto. Solo 2 tuvimos el valor de quedarnos. Los otros 3 están en hospitales, conectados a máquinas, sin que nadie entienda qué les pasa. Los doctores no pueden ayudarlos porque esto no es algo que la medicina pueda curar». Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, la fiebre empeoró tanto que Claudia insistió en llevarme al hospital. Los doctores me hicieron pruebas, análisis, radiografías. No encontraron nada. Todo salía normal, pero yo seguía empeorando. La marca ya cubría casi todo mi cuerpo, y empecé a escuchar las voces de nuevo, incluso ahí en el hospital, llamándome, esperándome. Claudia lloraba junto a mi cama, sosteniendo mi mano. Los niños habían venido a visitarme, pero tuvieron que sacarlos porque se asustaron al verme. Ya no parecía yo mismo. Mi piel estaba pálida, mis ojos hundidos, mis labios del mismo color gris de la marca. «¿Qué te está pasando, Roberto?», sollozaba Claudia. «¿Qué puedo hacer?», pero no había nada que ella pudiera hacer. Esto era entre yo y lo que fuera que habitaba ese cementerio. Y en algún momento de esa noche, mientras todos dormían y yo flotaba en ese espacio entre la vigilia y la inconsciencia, tomé una decisión. Me arranqué las agujas del brazo y me levanté de la cama del hospital. Nadie me vio salir. Era como si fuera invisible, como si ya no perteneciera completamente al mundo de los vivos. Tomé un taxi y le di la dirección del cementerio. El conductor me miró raro por el espejo, pero no dijo nada. El dinero es dinero. Cuando llegamos era pasada la medianoche. Las rejas estaban cerradas, pero eso no importaba. Sabía que podría entrar. Siempre había podido entrar. Eso era parte del problema. Caminé hasta la entrada y, como si me estuvieran esperando, las rejas se abrieron solas con un chirrido de metal oxidado. Entré al cementerio y las voces finalmente se callaron. El dolor de cabeza desapareció. La fiebre se fue. Podía respirar de nuevo. Caminé por los pasillos oscuros, sin necesidad de linterna porque de alguna forma podía ver perfectamente en la oscuridad. Llegué hasta la tumba del ángel. Las flores seguían ahí, más marchitas ahora, pero todavía formando ese círculo perfecto con mi nombre en el centro. El ángel me miraba directamente, y ahora entendía su expresión. No era advertencia ni amenaza, era reconocimiento, era bienvenida. «Ya estoy aquí», dije en voz alta. «¿Qué quieren de mí?». La respuesta no vino en forma de voz. Vino como un conocimiento que simplemente apareció en mi mente, como si siempre hubiera estado ahí esperando a que yo lo aceptara. Este lugar estaba maldito, no desde su construcción, sino desde mucho antes. Había sido construido sobre tierra antigua, tierra donde cosas terribles habían pasado hace siglos, y esas cosas dejaron una huella, una herida en el mundo que nunca sanó. Los que eran enterrados aquí, algunos de ellos se quedaban atrapados en esa herida.
No podían irse. Y los que trabajaban aquí de noche, los que caminaban entre ellos en la oscuridad, eventualmente quedaban marcados también. Era un ciclo. Los vigilantes nocturnos no protegían el cementerio, eran parte de él. Alimentaban esa herida con su presencia, con su miedo, con su vida poco a poco. Y cuando finalmente no podían más, cuando la marca los consumía completamente, se unían a las voces en la oscuridad. Don Esteban lo sabía. Por eso seguía trabajando ahí después de 10 años, porque sabía que el momento en que dejara de ir, comenzaría a consumirse como me estaba pasando a mí. Había elegido una muerte lenta trabajando ahí, noche tras noche, sintiéndose un poco menos humano cada vez, pero al menos seguía vivo. Al menos todavía podía ver a su familia, aunque fuera de día, aunque fuera por un rato más. Pero yo no quería eso. No quería pasar los siguientes 10 años de mi vida arrastrándome entre tumbas, escuchando voces, viendo cosas que no debería ver. No quería que mis hijos me vieran convertirme en algo diferente, algo menos que humano, pero tampoco podía huir. La marca no me lo permitiría. Me consumiría en semanas, tal vez días, hasta que no quedara nada de mí. No había salida. Nunca la hubo. Desde el momento en que acepté ese trabajo, mi destino estaba sellado. Me senté en el suelo frente a la tumba del ángel y dejé que las lágrimas salieran. Lloré por mi esposa, por mis hijos, por la vida que nunca iba a poder vivir. Lloré hasta que ya no me quedaron más lágrimas. Cuando terminé, las figuras estaban ahí otra vez. Las mismas que había visto la segunda noche, paradas en semicírculo a mi alrededor. Ahora podía verlas mejor. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Sus rostros eran vagos, como si estuvieran cubiertos por una niebla gris, pero podía ver sus ojos. Todos me miraban con esa misma expresión que el ángel. Reconocimiento. Bienvenida. Uno de ellos dio un paso adelante y extendió su mano hacia mí. Y aunque todo en mí gritaba que corriera, que me resistiera, sabía que no tenía sentido. Tomé esa mano. Estaba fría. Más fría que el hielo. El frío me recorrió todo el cuerpo congelándome desde adentro. Vi cómo la marca gris en mi piel se extendía hasta cubrirme completamente. Sentí como algo dentro de mí se apagaba, como una vela bajo el viento. Lo último que pensé antes de que la oscuridad me tragara fue en Claudia, en cómo le explicarían mi desaparición, en cómo criarían a nuestros hijos sin mí, en todas las promesas que no iba a poder cumplir. Y entonces ya no pensé nada. Ahora formo parte de este lugar. Camino entre las tumbas cada noche, junto a los demás. Observo a los vigilantes nuevos cuando llegan, llenos de esperanza y necesidad, sin saber lo que les espera. Les hablo a través de puertas, toco paredes, dejo flores frescas donde no debería haberlas. Trato de advertirles, de asustarlos lo suficiente como para que huyan antes de que sea demasiado tarde, pero nunca funciona. Porque siempre hay alguien que necesita el trabajo, alguien con familia que alimentar y cuentas que pagar, alguien como yo. Y cuando aceptan, cuando pasan su primera noche aquí, ya es demasiado tarde. Ya los vimos, ya conocemos su nombre, y eventualmente, todos terminan aquí. Todos se unen al círculo, porque este lugar no suelta lo que toma, y sigue creciendo, noche tras noche, tomando más y más, sin que nadie afuera realmente entienda lo que está pasando. Si algún día ves un anuncio de trabajo para vigilante nocturno en un cementerio, no importa cuánto necesites el dinero, no importa qué tan desesperado estés, no lo tomes, porque hay lugares en este mundo donde la muerte no es el final, es solo el comienzo de algo mucho, mucho peor. Y yo lo aprendí de la peor manera posible. Ahora, si me disculpan, tengo que volver a mi ronda. Don Esteban acaba de llegar para su turno. Se ve más viejo cada noche. Pronto él también se unirá a nosotros. Y entonces necesitarán a alguien nuevo. Tal vez seas tú. A veces, cuando la gente me pregunta sobre mi trabajo, prefiero cambiar de tema. No es que me avergüence de lo que hago, pero explicar que pasas las noches enteras cuidando un cementerio siempre genera reacciones extrañas. Algunos se ríen nerviosamente,
otros hacen bromas sobre fantasmas, y los más supersticiosos se alejan como si fuera contagioso. Pero la verdad es que alguien tiene que hacerlo. Los cementerios necesitan vigilancia, especialmente de noche, cuando las personas con malas intenciones aprovechan la oscuridad para hacer daño a las tumbas o robar los adornos de metal. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y vengo de un pequeño pueblo llamado San Miguel de Allende, en Guanajuato. Tengo 35 años y llevo casi 8 trabajando como vigilante nocturno en el cementerio municipal de mi ciudad. Antes trabajaba en una fábrica durante el día, pero cuando nació mi segunda hija, necesitaba más dinero y este trabajo pagaba mejor. Al principio mi esposa María no estaba muy convencida. ¿No te da miedo estar solo ahí toda la noche?, me preguntaba mientras me preparaba el termo con café. Yo siempre le respondía que los muertos no molestan, que los vivos son los que traen problemas. Durante los primeros meses todo fue normal. Mi rutina era sencilla. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, encendía las luces del pequeño edificio de administración donde tenía mi puesto de vigilancia y comenzaba mis rondas cada 2 horas. El cementerio no es muy grande, tal vez unas 20 hectáreas, pero tiene sectores muy antiguos donde algunas tumbas datan de más de 100 años. Hay criptas familiares enormes hechas de piedra, mausoleos con estatuas de ángeles, y también una sección más moderna con nichos y jardines bien cuidados. Las primeras noches me costó acostumbrarme al silencio. En mi casa siempre hay ruido. Los niños jugando, la televisión encendida, los vecinos hablando en el patio. Pero en el cementerio, especialmente entre las 2 y las 5 de la mañana, el silencio es tan profundo que hasta el sonido de mis propios pasos sobre la grava me parecía demasiado fuerte. Los únicos sonidos constantes eran el viento entre los árboles viejos y, de vez en cuando, el maullido de los gatos callejeros que se refugiaban entre las tumbas. Mi puesto de vigilancia estaba en un pequeño edificio de 2 pisos cerca de la entrada principal. En la planta baja había una oficina administrativa que se usaba durante el día, y arriba tenía un cuarto pequeño con una cama, un escritorio, una silla y una ventana que daba vista a casi todo el cementerio. Desde ahí podía ver los caminos principales y las áreas donde guardaban las herramientas de mantenimiento. También tenía una lámpara de mano muy potente, un radio de comunicación para emergencias y un teléfono fijo que raramente sonaba. Durante mis rondas siempre seguía la misma ruta. Comenzaba por el sector norte, donde estaban las tumbas más antiguas. Algunas de esas lápidas están tan gastadas por el tiempo que ya no se pueden leer los nombres. Hay una cripta familiar que siempre me llamaba la atención, porque tenía una puerta de hierro con diseños muy elaborados, y adentro se podían ver varios ataúdes de madera oscura a través de una reja interior. La familia que construyó esa cripta debe haber tenido mucho dinero en su época, porque hasta tiene pequeñas ventanas de vidrio de colores que cuando la luna está llena, crean sombras extrañas en el suelo. Después continuaba hacia el sector este, donde estaban las tumbas de los últimos 50 años. Esta área estaba mejor iluminada y tenía caminos de cemento en lugar de grava. Aquí las familias dejaban flores frescas, fotografías y pequeños recuerdos sobre las lápidas. Durante el día siempre había gente visitando a sus seres queridos, pero de noche se convertía en un lugar completamente diferente. Las flores se veían grises bajo la luz de los postes, y las fotografías parecían seguirte con la mirada cuando pasabas con la lámpara. El sector sur era el más nuevo y moderno. Tenía nichos apilados en paredes altas, jardines con pasto bien cortado, y hasta algunas bancas donde la gente podía sentarse. Este era el lugar más fácil de vigilar porque estaba muy abierto y bien iluminado. Pero también era donde ocurrían la mayoría de los problemas. Los jóvenes a veces saltaban la barda para hacer travesuras, y había que estar atento a los ladrones que venían por las placas de bronce y los jarrones de metal. Finalmente terminaba mi ronda en el sector oeste, que era una mezcla de tumbas de diferentes épocas. Aquí había una capilla pequeña que se usaba para ceremonias, rodeada de árboles muy altos que hacían que esta área fuera la más oscura de todo el cementerio. La capilla tenía ventanas de vidrio simple y una puerta de madera pesada que siempre estaba cerrada con llave. A veces, cuando el viento soplaba fuerte,
Las ramas de los árboles rozaban contra el techo de la capilla y hacían un sonido como si alguien estuviera caminando arriba. Durante mis primeros 6 meses en el trabajo, solo tuve que lidiar con problemas normales. Un par de veces encontré jóvenes bebiendo cerveza escondidos detrás de una tumba grande, y varias ocasiones tuve que ahuyentar a personas que intentaban robar decoraciones de metal. Una noche encontré a un hombre mayor que había perdido la tumba de su esposa y andaba dando vueltas confundido con una lámpara pequeña. Lo ayudé a encontrarla y lo acompañé hasta la salida. Estas situaciones me hacían sentir útil y me recordaban por qué era importante tener vigilancia nocturna. Pero todo cambió una noche de octubre, cuando llevaba exactamente 7 meses trabajando ahí. Era una noche especialmente fría y había llovido durante la tarde, así que el aire olía a tierra húmeda y hojas mojadas. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando decidí hacer mi primera ronda. Tomé mi lámpara y salí del edificio de administración hacia el sector norte, como siempre. La lluvia había dejado charcos en algunos lugares del camino, y mis botas hacían un sonido diferente al pisar la grava mojada. Los árboles goteaban de vez en cuando, y cada gota que caía sonaba más fuerte de lo normal en el silencio de la noche. Cuando llegué al área de las tumbas más antiguas, algo me hizo detenerme. No puedo explicar exactamente qué fue, pero sentí como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor con la lámpara, pero no vi nada fuera de lo normal. Las lápidas estaban en su lugar. Las flores que algunas familias habían dejado se veían empapadas por la lluvia, y los árboles se movían suavemente con la brisa nocturna. Pensé que tal vez era solo mi cansancio, así que continué caminando. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido muy suave, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, pero cuando me volteaba, no había nadie. Al principio pensé que eran mis propios pasos haciendo eco, pero cuando me detuve completamente, el sonido continuó por un segundo más antes de detenerse también. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Decidí acelerar el paso y terminar mi ronda rápidamente. Revisé el sector este sin problemas, aunque tenía la sensación constante de que algo no estaba bien. Las fotografías en las tumbas parecían más serias esa noche, y las sombras que creaban los postes de luz se veían más largas y extrañas. Cuando llegué al sector sur, todo parecía normal. Las paredes de nichos estaban en orden, los jardines lucían bien cuidados a pesar de la lluvia, y no había señales de intrusos. Pero fue en el sector oeste, cerca de la capilla, donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Mientras caminaba por el sendero que lleva hacia la capilla, mi lámpara comenzó a parpadear. Al principio pensé que se estaban agotando las pilas, pero las había cambiado esa misma tarde. Golpeé suavemente la lámpara y la luz se estabilizó, pero solo por unos segundos. Después comenzó a parpadear de nuevo, pero esta vez de una manera más rápida, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. En ese momento escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Roberto. Roberto. La voz era tan suave que al principio no estaba seguro de haberla escuchado realmente. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de determinar de dónde venía el sonido. El susurro se repitió, esta vez un poco más claro, y parecía venir de la dirección de la capilla. Mi primer instinto fue correr de regreso al edificio de administración, pero sabía que tenía que investigar. Era mi trabajo, y no podía simplemente huir porque escuchara algo extraño. Tal vez era alguien que necesitaba ayuda, o quizás un intruso que había entrado sin que me diera cuenta. Respiré profundo, ajusté mi agarre en la lámpara y me dirigí lentamente hacia la capilla. Mientras me acercaba, la temperatura parecía bajar varios grados. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes de vapor, algo que no había notado en otras partes del cementerio. Los árboles altos que rodeaban la capilla se movían más violentamente, aunque no sentía que el viento fuera más fuerte en esa área. Las ramas crujían y se frotaban unas contra otras, creando sonidos que sonaban casi como voces susurrando en un idioma que no podía entender. Cuando llegué frente a la puerta de la capilla, la lámpara se apagó completamente,
Me quedé en la oscuridad total, con solo la luz débil de algunos postes lejanos que apenas iluminaban las formas de las tumbas cercanas. Traté de encender la lámpara de nuevo, pero no respondía. Golpeé el botón varias veces, la sacudí, pero nada funcionaba. Justo cuando estaba considerando regresar al edificio para buscar otra lámpara, la puerta de la capilla hizo un sonido. No fue exactamente el sonido de una puerta abriéndose, sino más bien como si alguien hubiera empujado contra ella desde adentro. Un golpe sordo, suave pero claramente audible. Después, silencio. Esperé unos segundos y escuché otro golpe, esta vez un poco más fuerte. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que esa puerta estaba cerrada con llave porque yo mismo la había revisado durante rondas anteriores. Después de lo que me pareció una eternidad, mi lámpara se encendió de repente, tan brillante que me lastimó los ojos. Cuando pude enfocar la vista, me di cuenta de que la puerta de la capilla estaba ligeramente abierta. Solo una ranura pequeña, tal vez de unos 5 centímetros, pero definitivamente estaba abierta. A través de esa abertura salía una corriente de aire frío que olía extraño, como a flores viejas y algo más que no podía identificar. Me acerqué a la puerta con pasos muy lentos. Sabía que debería alejarme, que debería regresar al edificio y llamar al administrador del cementerio, pero algo me atraía hacia esa abertura. Cuando estuve lo suficientemente cerca, puse mi oído cerca de la ranura para tratar de escuchar si había alguien adentro. Lo que escuché me hizo retroceder inmediatamente. Eran voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo, pero no podía entender las palabras. Sonaban como si vinieran de muy lejos, aunque claramente salían del interior de la capilla. Algunas voces sonaban como hombres mayores, otras como mujeres, y algunas incluso parecían ser de niños. Todas hablaban al mismo tiempo, creando un murmullo constante que subía y bajaba de volumen como olas del mar. Sin pensarlo, empujé la puerta un poco más para poder ver adentro. La capilla estaba completamente oscura, más oscura de lo que debería estar considerando que mi lámpara era muy potente. Era como si la luz se absorbiera antes de poder iluminar el interior. Solo podía distinguir las formas vagas de las bancas y el altar al fondo, pero todo se veía borroso y extraño, como si estuviera viendo a través de agua. Fue entonces cuando vi la figura. Al principio pensé que era solo una sombra creada por mi lámpara, pero después me di cuenta de que se movía independientemente de la luz. Era la silueta de una persona parada cerca del altar, pero no podía distinguir si era hombre o mujer, joven o viejo. La figura parecía estar mirando directamente hacia mí, aunque no podía ver ningún detalle de su cara. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Después, lentamente, la figura levantó lo que parecía ser un brazo y me hizo una señal para que me acercara. Eso fue suficiente para mí. Cerré la puerta de un golpe y corrí hacia el edificio de administración tan rápido como pude. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Detrás de mí podía escuchar que la puerta de la capilla se abría de nuevo, haciendo un sonido de bisagras oxidadas que nunca había escuchado antes. No me atreví a voltear para ver si algo me estaba siguiendo. Cuando llegué al edificio, cerré la puerta con llave y me quedé recargado contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo encender las luces. Una vez que todo estuvo iluminado, me senté en mi silla y traté de pensar con claridad. Tal vez había sido mi imaginación. Llevaba varios meses trabajando solo de noche. Tal vez el estrés y el cansancio me estaban afectando más de lo que pensaba. Decidí hacer un café bien cargado y esperar hasta que fuera hora de mi siguiente ronda. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana hacia el cementerio. Todo se veía normal desde ahí. Los postes de luz funcionaban correctamente. No había movimiento extraño entre las tumbas, y la capilla se veía exactamente igual que siempre. Incluso desde esa distancia podía ver que la puerta estaba cerrada. Eso me tranquilizó un poco, pero mi tranquilidad duró muy poco. Aproximadamente a las 2 de la mañana, mientras tomaba mi segunda taza de café
y trataba de concentrarme en un crucigrama que había traído de casa, escuché que alguien tocaba la puerta principal del cementerio. No era un golpe normal como cuando alguien quiere entrar. Eran 3 golpes lentos, una pausa y después otros 3 golpes. Este patrón se repitió varias veces. Me asomé por la ventana, pero no pude ver a nadie cerca de la entrada. Los golpes continuaron, siempre con el mismo ritmo. Tomé mi lámpara y el radio de comunicación y bajé hacia la puerta principal. Cuando llegué, los golpes se detuvieron completamente. Esperé varios minutos, pero no se repitieron. Revisé la cerradura y estaba bien puesta. No había señales de que alguien hubiera tratado de forzarla. Regresé a mi puesto confundido y un poco molesto. Comenzaba a pensar que alguien me estaba haciendo una broma pesada. Tal vez algunos jóvenes del pueblo habían decidido asustar al vigilante nuevo. Aunque no entendía cómo habían podido entrar a la capilla, o cómo habían logrado hacer todos esos efectos con las voces y las sombras. A las 3:30 decidí hacer mi segunda ronda, aunque no tenía muchas ganas. Esta vez llevé el radio de comunicación conmigo, por si necesitaba pedir ayuda. También tomé una lámpara de respaldo que guardaba en el escritorio. No quería quedarme sin luz otra vez. Comencé por el sector sur, pensando que sería más seguro empezar por el área más iluminada y moderna. Todo parecía estar en orden. Revisé las paredes de nichos, caminé entre los jardines y no encontré nada extraño. Pero cuando me dirigía hacia el sector este, noté algo que me hizo detenerme en seco. En varias de las tumbas había flores frescas que no estaban ahí durante mi primera ronda. Eran flores blancas, todas del mismo tipo, y estaban colocadas exactamente en el centro de las lápidas. No eran flores que las familias suelen traer. Parecían más bien flores silvestres como las que crecen sin cuidado en el campo. Lo más extraño es que estaban completamente secas, a pesar de que la lluvia de la tarde había mojado todo lo demás. Conté las tumbas que tenían estas flores. Eran exactamente 13. Todas estaban en el sector este, y todas pertenecían a personas que habían fallecido en octubre de diferentes años. Algunas tumbas eran de hace 20 años, otras de hace 5, pero todas tenían algo en común: la fecha de octubre. Eso no podía ser una coincidencia. Mientras observaba las flores me di cuenta de que todas estaban arregladas de la misma manera. No solo estaban colocadas en el centro de las lápidas, sino que parecían formar una línea recta si las veías desde cierta distancia. Era como si alguien hubiera planeado cuidadosamente dónde ponerlas para crear un patrón. Decidí seguir esa línea para ver hacia dónde llevaba. Caminé lentamente, usando mi lámpara para asegurarme de que realmente las flores estaban alineadas. La línea me llevó a través del sector este, pasó por una parte del sector norte y terminaba exactamente en la puerta de la capilla del sector oeste. Para cuando llegué cerca de la capilla, ya eran casi las 4 de la mañana. La temperatura había bajado aún más, y podía ver mi aliento claramente cada vez que respiraba. Los árboles alrededor de la capilla se movían más violentamente que antes, aunque seguía sin sentir viento fuerte en otras partes del cementerio. El sonido de las ramas frotándose era más intenso, y ahora realmente sonaba como si muchas personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Esta vez no me acerqué tanto a la puerta. Me quedé a unos 10 metros de distancia y usé mi lámpara para revisarla desde lejos. La puerta estaba cerrada, pero había algo diferente. En el suelo, justo frente a la entrada, había un montón de las mismas flores blancas que había encontrado en las tumbas. Estaban arregladas en un círculo perfecto, y en el centro del círculo había algo que parecía ser una fotografía. No quería acercarme, pero necesitaba saber qué era esa fotografía. Lentamente, dando pasos muy pequeños, me fui acercando al círculo de flores. Cuando estuve lo suficientemente cerca para enfocar bien mi lámpara, lo que vi me hizo sentir como si me hubieran echado agua helada encima. Era una fotografía mía. Una foto que me habían tomado el primer día que empecé a trabajar en el cementerio, cuando el administrador me estaba mostrando las instalaciones. En la foto yo estaba parado exactamente donde me encontraba en ese momento, frente a la capilla, sonriendo y haciendo una señal de aprobación con el pulgar hacia arriba. La fotografía estaba en blanco y negro,
aunque recordaba perfectamente que me la habían tomado a color con un teléfono celular. Pero lo más perturbador no era que alguien tuviera esa fotografía. Lo más perturbador era que en la imagen, detrás de mí, parada justo en la puerta de la capilla, estaba la misma figura sombría que había visto adentro unas horas antes. En la fotografía se podía ver con más claridad. Era una mujer vestida con ropa oscura, y aunque su cara seguía siendo difícil de distinguir, parecía estar sonriendo. Tomé la fotografía con manos temblorosas y la guardé en mi bolsillo. En ese momento, todos los sonidos del cementerio se detuvieron completamente. No se escuchaba el viento, ni las ramas de los árboles, ni siquiera mis propios pasos sobre la grava. Era un silencio tan profundo que me dolían los oídos. Y en ese silencio absoluto, escuché claramente que alguien abrió la puerta de la capilla detrás de mí. No me atreví a voltear. Sabía que si lo hacía vería algo que mi mente no podría procesar. En lugar de eso, comencé a caminar lentamente hacia el edificio de administración, tratando de no correr para no provocar que lo que fuera que estaba detrás de mí me siguiera más rápido. Podía sentir una presencia muy cerca, como cuando alguien camina justo detrás de ti, pero no escuchaba pasos ni respiración. Después de lo que me pareció la caminata más larga de mi vida, llegué al edificio y subí corriendo las escaleras hasta mi puesto. Cerré la puerta con llave y empujé el escritorio contra ella. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número del administrador del cementerio en el teléfono. Cuando contestó, con voz de sueño y molesto, traté de explicarle lo que había pasado, pero sonaba tan confuso y asustado que probablemente pensó que me había vuelto loco. «Roberto, cálmate», me decía. «Vas a terminar tu turno normalmente y mañana hablamos. Probablemente fue tu imaginación o alguien tratando de asustarte». Colgó antes de que pudiera decirle lo de la fotografía. Me quedé sentado en mi silla, mirando constantemente por la ventana hacia la capilla. Todo se veía normal otra vez. La puerta estaba cerrada, no había flores en el suelo, y los árboles se movían suavemente como siempre. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Saqué la fotografía de mi bolsillo para confirmar que no lo había imaginado. La fotografía seguía ahí, pero ahora era completamente diferente. Seguía siendo la misma imagen de mí parado frente a la capilla, pero ya no estaba en blanco y negro. Había vuelto a los colores originales. Y la figura de la mujer había desaparecido completamente. Era como si nunca hubiera estado ahí. Las siguientes 3 horas hasta el amanecer las pasé despierto, tomando café y vigilando por la ventana. No volví a hacer rondas esa noche. Cuando llegó mi reemplazo del turno de día, un señor mayor llamado Don Carlos, le conté brevemente lo que había pasado. Él me escuchó con una expresión seria y después me hizo una pregunta que me sorprendió. «¿Era octubre cuando pasó esto?», me preguntó. «Sí, ¿por qué?». Don Carlos suspiró y se sentó en la silla. «Roberto, yo trabajé aquí durante 15 años antes de que llegaran los turnos de noche. Hay algo que el administrador nunca les dice a los vigilantes nuevos, porque no quiere asustarlos. Me contó que cada octubre, especialmente durante las noches de luna nueva, ocurrían cosas extrañas en el cementerio. Varios vigilantes anteriores habían reportado experiencias similares a las mías. Algunos habían renunciado inmediatamente, otros habían tratado de ignorarlo, pero todos concordaban en que algo diferente pasaba durante ese mes. «La capilla», me dijo, «fue construida sobre una tumba mucho más antigua. Cuando hicieron las excavaciones para los cimientos, encontraron restos que no pudieron identificar. Los volvieron a enterrar ahí mismo, debajo del altar. El cura que bendijo la capilla dijo que había sentido una presencia muy fuerte durante la ceremonia, pero nunca quiso hablar de los detalles». Don Carlos me explicó que la mujer de la fotografía probablemente era quien estaba enterrada bajo la capilla. Por alguna razón, durante octubre ella se volvía más activa, especialmente con los vigilantes nocturnos. «No hace daño», me aseguró, «pero sí asusta mucho. Quiere que sepas que está ahí, pero no busca lastimar a nadie». Me fui a casa esa mañana completamente agotado, pero con una extraña sensación de alivio.
Saber que no estaba perdiendo la razón y que otros habían pasado por lo mismo me tranquilizó un poco. Le conté todo a María, quien al principio no me creyó, pero cuando vio lo pálido y tembloroso que estaba, se dio cuenta de que algo realmente grave había pasado. Durante los siguientes días consideré seriamente renunciar al trabajo, pero necesitaba el dinero, y don Carlos me había asegurado que después de octubre todo volvería a la normalidad. También me dio algunos consejos: nunca entrar a la capilla durante octubre, ignorar cualquier sonido extraño que viniera de esa dirección, y si veía las flores blancas, simplemente hacer mi ronda por otra ruta. Decidí quedarme, pero con nuevas reglas personales. Durante el mes de octubre haría rondas más cortas y evitaría completamente el sector oeste después de medianoche. También empecé a llevar una pequeña radio para escuchar música durante las noches más silenciosas. Y siempre tenía una segunda lámpara de respaldo. La siguiente semana pasó sin incidentes. Escuché algunos susurros ocasionales y vi sombras extrañas de vez en cuando, pero nada tan intenso como esa primera noche. Era como si la presencia estuviera ahí, pero manteniendo su distancia. A veces, durante mis rondas, tenía la sensación de que alguien me acompañaba, pero de una manera casi protectora, como si se asegurara de que estuviera bien. Una noche, cerca del final de octubre, encontré una sola flor blanca sobre mi escritorio cuando regresé de una ronda. No había forma de que alguien hubiera entrado al edificio. Todas las puertas estaban cerradas con llave, pero ahí estaba la flor, fresca y perfecta, como si acabaran de cortarla. Junto a ella había una nota escrita con una letra muy antigua y difícil de leer. La nota decía simplemente: «Gracias por cuidar este lugar, ya no estoy sola». Guardé esa nota y esa flor como recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que no necesariamente son malignas. Desde entonces, cada octubre siento la presencia de la mujer de la capilla, pero ya no me asusta. Es más bien como tener a una compañera de trabajo muy silenciosa que se asegura de que todo esté en orden durante las noches más frías. Ahora, después de varios años trabajando aquí, he aprendido a convivir con lo inexplicable. Les cuento esta historia a los nuevos vigilantes que llegan, no para asustarlos, sino para prepararlos. Porque la verdad es que los cementerios no están tan vacíos como la gente piensa. Y a veces, quienes ya se fueron solo necesitan saber que alguien más sigue cuidando el lugar donde descansan. Todavía conservo esa fotografía en mi billetera. De vez en cuando la miro y recuerdo esa noche que cambió mi forma de ver mi trabajo. Ya no soy solo un vigilante que cuida las tumbas de los vivos que quieren hacer daño. También soy el guardián de aquellos que nunca se fueron del todo, y que solo necesitan un poco de compañía durante las noches más oscuras del año. Y cada octubre, cuando las flores blancas aparecen de nuevo, sé que ella sigue ahí, cuidando la capilla, y que de alguna manera extraña, ambos cuidamos este lugar juntos.